En esta presentación hablaremos de los ensayos de campo que complementan la información obtenida en los ensayos de laboratorio respecto a parámetros geotécnicos. En algunos casos, los ensayos de campo como tal permiten obtener parámetros con los que se puede realizar también diseño aproximado de algún proyecto de ingeniería geotécnica. Para contextualizar un poco la importancia de los ensayos de campo, primero hablaremos de lo que se entiende por una investigación de campo. La investigación de campo consiste en aquella serie de tareas o procesos que se realizan con el fin de obtener una caracterización completa del sitio de obra y también para obtener información respecto a parámetros que complementen, como les mencionaba, o que permitan determinar algunos valores de parámetros geotécnicos de los materiales. El objetivo entonces de una investigación de campo será determinar la estratigrafía y naturaleza o composición del subsuelo o de los materiales térreos que se encuentren bajo la superficie, determinar las propiedades físicas y mecánicas más apropiadas que puedan utilizarse como entrada al diseño de cualquier proyecto geotécnico o de cualquier proyecto de ingeniería como tal, determinar las condiciones del nivel freático o las condiciones de presión de agua al interior de las masas de suelo, determinar la presencia de sustancias químicas, orgánicas o inorgánicas y determinar posibles contaminaciones de los estratos subyacentes. En estos casos, la investigación de campo va a tener una cierta profundidad que será función del tipo de obra que se proyecte. Como mencionaba, la investigación de campo está conformada por una serie de tareas y procesos. Dentro de la investigación podríamos reconocer realmente tres etapas diferentes. Una etapa que es el reconocimiento previo, que está basada en la recopilación de información que se obtiene de fuentes principales, fuentes primarias o de algunos bancos de datos establecidos en algunos casos. Por ejemplo, aquí podemos encontrar los mapas geológicos, los mapas topográficos, las aerofotografías y el reconocimiento o inspección de campo que debe realizar el geotecnista o el ingeniero especialista para poder tener una idea clara de las condiciones en las que deberá realizar cada uno de los proyectos. La prospección, que es la otra tarea, es la que más actividades realmente incluye. En este caso, deberá realizarse una inspección in situ a través de una serie de elementos que permitan tener acceso a los materiales que se encuentran bajo la superficie. Podemos entonces, en este caso, utilizar algunas excavaciones, como por ejemplo trincheras, pozos, galerías o perforaciones de pequeño diámetro para tener acceso a esos materiales y poder realizar un reconocimiento. A partir de este tipo de construcciones o excavaciones, nosotros podemos obtener muestras que nos van a permitir complementar la información en laboratorio. Las muestras que nosotros obtenemos pueden clasificarse como deformadas, deformadas o no deformadas o inalteradas. En el caso de las muestras deformadas, estas muestras servirán para hacer un reconocimiento manual o para hacer una caracterización general. Las muestras deformadas se obtienen a partir de perforaciones realizadas por medio de hélices continuas, de muestreadores de pared gruesa o de procesos de perforación y lavado. En el caso de las muestras no deformadas o inalteradas, se requiere que se utilicen muestreadores que garanticen la calidad de esas muestras. En específico, para que una muestra se considere indeformada o inalterada, deberá cumplir tres requisitos. El primero es que la composición del suelo en la muestra sea representativa de las condiciones del suelo en el cual se toma.
El segundo es que la estructura o distribución espacial de los elementos que conforman la muestra sea igual al del suelo en el cual se toma. Y la tercera es que el nivel de esfuerzos de la muestra sea representativo de la profundidad en la cual se toma la muestra. En otra de las tareas de prospección encontramos los ensayos de campo o ensayos in situ. Estos ensayos se dividen en varios grupos. Entre ellos tenemos ensayos de resistencia a penetración, pruebas de carga, resistencia al corte y ensayos que permiten determinar la presencia de agua en el suelo. En cuanto a ensayos que miden la resistencia a la penetración, encontramos algunos ensayos que utilizan cargas dinámicas o estáticas. En cuanto a pruebas de carga, tenemos aquí los ensayos de placa que permiten medir reacción o deformación de los suelos y pruebas de carga sobre elementos tipo pilotes. En cuanto a resistencia al corte, podríamos encontrar o mencionar ensayos como el ensayo de veleta o el ensayo presiométrico que miden la respuesta al corte de los materiales. En cuanto a la determinación del agua en el suelo, podemos determinarla a través de ensayos de permeabilidad o de presiones efectivas al interior del suelo. Estos ensayos de prospección se pueden complementar con ensayos geofísicos, ensayos que no son destructivos y que permiten de alguna manera medir la resistividad sísmica y permiten determinar parámetros dinámicos de los materiales. Dentro de este grupo de ensayos podemos encontrar los ensayos de downhole, los ensayos de crosshole o los ensayos de resistividad eléctrica como tal. Una tarea que muy pocas veces se realiza, pero que conviene establecer como metodología, es el acompañamiento posterior a la construcción. Es decir, que durante y después de la construcción deberá validarse las condiciones o parámetros con los que se realizó o proyectó una determinada obra de ingeniería. En la diapositiva se observa el resultado de una inspección de campo realizada por un ingeniero especialista. En este caso, se puede observar cómo se detallan los taludes y la configuración de esos taludes con respecto a una zona que probablemente corresponderá a la zona de desplante de un proyecto específico, cómo se detallan también los cuerpos de agua y las condiciones geotécnicas de la zona. Se detallan los deslizamientos, las condiciones de grietas en corona y el buzamiento de posibles líneas de falla y líneas de flujo. Estos esquemas, que son realizados por ingenieros de campo, obviamente deberán detallar también las condiciones en corte en la medida de lo posible, estableciendo dónde se realizan las perforaciones, cómo o dónde se presentan las grietas por deslizamientos y adicionalmente los materiales que se han podido identificar en algunas de las perforaciones. La idea de realizar un adecuado ensayo de campo es llegar a establecer, como les mencionaba, las condiciones de los materiales que se encuentran bajo la superficie para así poder tener un modelo más real o más realista de las condiciones de estratigrafía de esos materiales y cómo serían los posibles espesores de los mismos. Como tarea dentro de los ensayos de campo, pues estos ensayos se van a seleccionar dependiendo de las condiciones geológicas del proyecto o del sitio en donde se establece el proyecto, de los requisitos del proyecto, es decir, de la importancia, de los métodos constructivos que se puedan llegar a plantear y de los métodos de análisis que se van a utilizar para realizar el diseño de la obra como tal. Los métodos disponibles para investigación de campo pues pueden clasificarse de manera muy somera en métodos que establecen los perfiles o la determinación estratigráfica, métodos de calibración o de muestreo específico y métodos combinados. Los ensayos de campo se clasifican en métodos no destructivos o semidestructivos
y en métodos invasivos o de penetración, por ejemplo. En este caso, como métodos no destructivos o semidestructivos, tenemos los ensayos sísmicos de refracción sísmica, de ondas superficiales, cross-hole o down-hole, que permiten establecer características del suelo y específicamente módulos de respuesta dinámica. En ensayos semidestructivos encontramos las pruebas de presiómetro, las pruebas de preexcavado, en donde se establecen módulos cortantes, módulos de resistencia y comportamiento horizontal del suelo, o también es posible establecer algunas propiedades de consolidación de los materiales. La prueba de carga sobre placa también permite establecer las curvas de carga de formación y a partir de allí establecer módulos de rigidez y resistencia de los materiales. En la categoría de pruebas invasivas o pruebas de penetración encontramos, por ejemplo, la prueba de penetración con cono, prueba de penetración con cono eléctrica o piezocono, en donde se determina de manera continua el perfil del suelo, la resistencia al corte, la densidad relativa y algunas propiedades relacionadas con los módulos para establecer deformaciones asociadas con procesos de consolidación. La prueba de CPT o prueba de penetración estándar, que permite establecer también el perfil del suelo y llegar a establecer algunos valores de ángulos de fricción equivalentes de los materiales. Las pruebas dilatométricas, que permiten establecer rigidez y resistencia al corte, y la prueba de penetración con cono, que a partir de la medida de torque permite establecer la resistencia al corte en condición no drenada. Pruebas combinadas, en este caso podemos encontrar el cono presiométrico, el cono sísmico, cono de resistividad o el dilatómetro sísmico, que miden propiedades asociadas también con resistencia al corte, rigidez y deformación de los materiales. En la diapositiva encontramos un esquema de los principales ensayos que se pueden realizar en campo, específicamente del ensayo de penetración estándar, que consiste en hincar dentro del suelo un muestreador o una varilla, midiendo el número de golpes necesario para penetrar una determinada longitud. El ensayo CPT o ensayo de penetración con cono, que introduce en el suelo un cono que mide la resistencia por punta y fricción y la relaciona con algunas propiedades de los materiales. El ensayo dilatométrico, que a partir de una placa que tiene una membrana inflable, mide resistencia horizontal de los elementos o de los materiales, en este caso del suelo, y a partir de allí se establecen unas correlaciones con algunas propiedades geotécnicas. El ensayo presiométrico, en este caso, consiste en una membrana inflable en las tres direcciones y a partir de la resistencia de esa membrana o a partir de la resistencia que ofrece el suelo al hinchamiento de esa membrana, se establecen algunas propiedades geotécnicas de los materiales. Por último, el ensayo de veleta, en donde se hinca una veleta o una estructura laminar en forma de cruz y se mide el torque o momento necesario para hacer girar y fallar el suelo que queda embebido en las aletas de esta veleta y a partir de allí se establece una resistencia como tal del material. En esta clasificación propuesta por Gómez Correa, se puede ver cuál sería la deformación por corte, cuál sería el nivel de deformación asociado con diferentes tipos de ensayos. Aquí encontramos, por ejemplo, ensayos relacionados con el cono sísmico o ensayos dilatométricos o ensayos de penetración estándar. ¿Cuáles serían los niveles de resistencia a la deformación y cómo podría entenderse el comportamiento del suelo? Es decir, en qué condición podría estar trabajando el suelo, condición cuasi elástica, elastoplástica o cuando llegan a la falla. Estos ensayos que se encuentran más a la derecha, que corresponden al ensayo de penetración estándar, al de penetración con cono, al presiómetro y al dilatómetro, son ensayos
que realmente llevan a la falla los materiales, trabajando en unas condiciones de estados últimos que permiten establecer las condiciones de capacidad de carga y análisis de estabilidad. En el caso de otro tipo de ensayos, como los ensayos sísmicos, realmente ellos miden más asociado con la deformación, son ensayos no destructivos que se utilizan bastante para determinar la resistencia dinámica de los materiales. Como les mencioné, las muestras que se toman en un proceso de caracterización o de investigación de campo, pues pueden corresponder a muestras no representativas o muestras alteradas, que pueden ser muestras obtenidas de procesos de lavado, y este tipo de muestras van a corresponder o van a ser utilizadas solamente en caracterización general de materiales. Pueden ser utilizadas, por ejemplo, para determinar límites líquidos, para establecer humedades en campo, para establecer pesos específicos, relaciones de granulometría, etc. Muestras representativas son aquellas muestras que se pueden obtener de forma más o menos no deformada o sin una alteración muy grande, por ejemplo, a través de muestradores de tipo acoplado a los ensayos de SPT, en donde este tipo de muestras pues van a establecer un poco mejor la estructura de los materiales. Y por último, las muestras no deformadas que pueden ser obtenidas ya conservando las condiciones para una muestra inalterada en suelos predominantemente arcillosos, de baja resistencia o de densidades bastante bajas, que es posible que se mantengan dentro del muestrador que se hinca en el suelo. Este tipo de muestras inalteradas o no deformadas son utilizados o son utilizadas para establecer parámetros de resistencia, como la resistencia al corte de los materiales en laboratorio, o para determinar parámetros de deformación, como por ejemplo ser utilizados en los ensayos de consolidación.